Listo. Pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nombre del Instituto Ciencia Aplicada en esta sesión, este seminario especial en defensa legal de mujeres víctimas de violencia con perspectiva de género. Mi nombre es Valeria Baltazar, soy criminóloga forense y colaboro con el Instituto Ciencia Aplicada en la oferta educativa de posgrados y de formación en materia de criminología y psicología forense con perspectiva de derechos humanos. El día de hoy estamos muy honrados de poder contar con la participación de la maestra Carla de Ávila y Perla, precisamente, que pues son estas invitadas especiales, la maestra Carla de Ávila Rodríguez, defensora de oficio en ese momento de Perla, que enseguida veremos un breve pues resumen de qué trata el documental para aquellas personas que no lo hayan visto todavía. Pues este documental está disponible en nuestro Facebook, en nuestra página de YouTube. También se los compartimos por aquí en el chat a aquellas personas que se van uniendo para que puedan verlo con calmita pues estos días. Y bueno, les vamos a adelantar un poquito de lo que sucedió, pero lo importante es que nos estamos sumando a esta discusión. Hemos invitado a profesionistas que nos dedicamos a acompañar a personas víctimas de violencia y bueno, este tema en particular, víctima de violencia de género, nos acompaña Perla, quien hace unos años y nos gustaría que nos platique su situación, su historia de vida. Precisamente es una mujer mexicana que ha sido acusada de asesinar a su pareja Tomás. En este documental titulado Legítima Defensa se muestra el juicio real con la participación de los peritos, de los policías, de los testigos, de la propia Perla testificando, incluso la madre de la persona que pierde la vida, que es Tomás. Se muestra la discusión y los alegatos, las teorías del caso por parte de los abogados ante el tribunal y la sentencia en la que se establece que Perla fue víctima de violencia de género y que se defendió con el mismo cuchillo que su pareja pretendía utilizar en contra de ella. Entonces vamos a ver, para introducirles un poco a ustedes al tema, este breve resumen de lo que trata el documental. Visita posgradoforense.com del 15 al 30 de noviembre para conocer este documental sobre legítima defensa y violencia de género. Legítima defensa, por ejemplo, es conocida o es reconocida por la legislación penal porque es el derecho que tiene una persona a salvaguardar su integridad, su vida, frente a un riesgo que es inminente, real, inmediato. O, por ejemplo, las mujeres que han sufrido agresiones sistemáticas por parte de sus parejas sentimentales. Este miércoles por la mañana dio inicio al juicio oral en las instalaciones del Centro de Justicia Penal en contra de Perla Rubí Ramos Bustos. El lesionado se encontraba en su domicilio en la calle Pinabete, ingiriendo bebidas embriagantes y sustancias tóxicas, al parecer, junto con su pareja de nombre Perla Ramos. El primer abogado particular realmente no hizo nada por mí. Él solamente quería sacar dinero y solamente defender para que me dieran la sentencia mínima, que son 7 años. Solamente eso era lo que quería hacer. Y yo le decía, es que es defensa propia. Del 100%, dígame cuántas probabilidades tengo de salir. Dice, ninguna, porque hay un muerto de por medio, tienes que pagar con cárcel. En un principio Tomás la trataba muy bien, era cariñoso, amable, atento, la cuidaba y le hacía regalos. No obstante, Tomás tenía problemas de celos y adicciones a sustancias, como el alcohol, la marihuana y el resistol. La violencia se intensificaba cuando Tomás consumía drogas. La golpeaba, la cacheteaba, la estrujaba y la pateaba. A la par le refería insultos, le decía que estaba fea, que estaba gorda y que nadie la iba a querer. El hecho por el cual se acusa a Perla Rubí no es posible comprenderlo sin los antecedentes expuestos, porque fue producto de ese ambiente de violencia de género, del cual era objeto.
Perla, tratando de salvar su integridad y su vida, manoteó y logró agarrar un cuchillo de cocina para ahuyentar a su agresor. Logrando quitárselo, se levanta Perla del sillón, tira el cuchillo al piso y corre hacia una habitación en la cual ella se encierra para asegurarse. Tomás, reincorporándose, cogió el cuchillo y fue tras Perla. Con furia rompió la puerta de la habitación a puñetazos y a patadas. Entró a la habitación y se fue encima de Perla con el cuchillo en mano. Ambos de nueva cuenta forcejearon y Tomás intentó apuñalar a Perla. No te pierdas el final de este documental y acompáñanos en nuestro seminario del 5 de diciembre, donde entrevistaremos a la abogada defensora Carla de Ávila y a la víctima participante en este documental, Perla. Bueno, pues precisamente Síguenos a través de nuestro... nos encontramos en ese seminario. Bienvenidas, bienvenidos a quienes se van uniendo. Esto es el principio de esta sesión en donde estaremos hablando sobre este caso de perspectiva de género aplicada a la defensa de mujeres víctimas de violencia y cómo podemos hacerle para visibilizar estas condiciones pues de desigualdad y de prejuicios y estereotipos en el sistema de justicia. Ya nos decía Perla precisamente, pues a la entrada de esta pequeña introducción, que pues su primer abogado le dijo que no tenía ninguna oportunidad de salir libre de esta situación. Perla, nos gustaría que nos platiques cómo fue que te acercaste a este abogado, qué esperanzas te daba, cómo fue que llegaste con Carla. Cuéntanos. Sí, pues el abogado me lo habían puesto por suposiciones en cuestión de que era particular, me iba a ayudar, más rápido, ya que se tiene la creencia que los abogados de oficio son más lentos, son menos eficaces. Entonces mi mamá por la desesperación me contrató un abogado de particular. Entonces, realmente, pues, a mi mamá le daba esperanzas, pero a mí realmente me decía que no, que a mí no me iba a sacar, Ujú. que no me iba a sacar, que tenía que pagar con sentencia mínima, Ujú. ya que era un homicidio y había un muerto de por medio y que tenía que pagar con cárcel. Entonces, pues yo le decía a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? No me va a defender, quiero que me lo quites y pues que busques por otro lado, ¿verdad? Ujú. Y mamá me decía, es que él me dice que sí te va a ayudar, pero realmente no me daba ninguna esperanza. Me decía que pues tenía que pagar con cárcel, no que me iba a sacar. Y yo le recalcaba que era defensa propia, que se tenía que hacer algo al respecto, pero nunca hizo nada. ¿Tú cómo sabías que era la defensa propia? ¿Lo habías escuchado en algún lugar? ¿Alguno de los abogados te lo había mencionado o qué pasó? No, nadie me lo había mencionado, solamente que yo sabía que pues me había solamente defendido, entonces yo no era culpable. Ok, muy bien. Ok, y entonces así es como que pues buscas la defensoría de oficio. Así es. Mi mamá va, y toca puertas y ya fue que le ayudó la licenciada Carla. Ah, bien, ok. Entonces ahí es donde se conocen Carla y tú. Carla, ¿cómo fue para ti llegar a este caso de primera instancia? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo observaste el caso? Y bueno, obviamente lo empezaste a trabajar. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en este caso? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, Valeria? Sí, perfectamente. Ah, súper bien. Buenas Adelante. tardes a todos y a todas. Bueno, precisamente así como narra Perla, su mamá llega a Defensoría Pública y en los roles que nosotros manejamos, resulta que yo era la siguiente defensora en el turno. Entonces me pasan a la señora Aide, que es la madre de Perla, y me empiezo a entrevistar con ella. Ella me da un contexto general de la situación, me comenta que Perla estaba detenida, me explica cómo sucedieron los hechos y una de las primeras
gestiones que yo como defensora pública tenía que realizar era irme a entrevistar con Perla, que Perla me conociera, escuchar su versión y saber de dónde iba a partir. Posterior a eso, bueno, yo voy con Perla, platico con ella y ya me comenta toda esta situación. Los hechos por los cuales a Perla se le estaba acusando simplemente era porque un día de la nada, sin ninguna razón, Perla acuchilló a su expareja. Entonces, de ahí parto y me doy cuenta que no se tomaron en cuenta muchas cosas. O sea, no se tomaron en cuenta los contextos, el por qué Perla realizó eso. Para empezar, era la primera mujer que a mí me tocaba defender en un delito de alto impacto. Entonces, no era normal que una mujer reaccionara de esa manera. Entonces, es cuando Perla me comenta y todo empieza a tener sentido. Posterior, me pido la carpeta de investigación y es cuando me doy cuenta que la carpeta lo único que venía era pues la criminalística de campo, la necropsia, las entrevistas y no había más información que la que Perla me había dado. Incluso Perla me mencionaba a 2 testigos más que fueron quienes la auxiliaron para darle los primeros auxilios a Tomás, que le hablaron a la ambulancia. Entonces, toda esta parte de la historia no se conocía. Esta parte no estaba dentro de la carpeta de investigación. Entonces, ahí fue cuando establecí de dónde iba a partir mi trabajo. Entonces, es cuando empiezo a armar toda esta estrategia de defensa. Alrededor de la figura de la legítima defensa, ¿cierto? Así es. Sí. ¿Les puedes comentar o explicar a nuestro auditorio en qué consta esta figura, por favor? Sí, claro que sí. Mira, en primer momento, bueno, tenía una situación de Perla mujer ante un delito de homicidio, había todo un contexto de vulnerabilidad por parte de ella. Ella en ese entonces tenía 19 años, su pareja tenía 41, 42, si mal no recuerdo. Perla me comentaba una situación de agresiones físicas, psicológicas, económicas también. Perla tiene una hija, no la dejaba ver a la hija, entonces empiezo como que empiezan a brotar los puntos rojos de un contexto de vulnerabilidad, desproporcionalidad, etcétera, aunado a el hecho de que las circunstancias que Perla me narró era un contexto en el cual ella estaba siendo agredida por Tomás, el que Tomás la estaba forcejeando, la estaba golpeando, con un cuchillo se va detrás de ella, incluso Perla intenta refugiarse en su habitación y Tomás rompe la puerta. Entonces era todo un contexto violento el que se podía advertir en el lugar donde ocurrieron los hechos. Y de la mecánica que Perla me decía que al momento que Tomás intentaba asfixiarla y que él traía el cuchillo, por reacciones de su cuerpo se lo logra arrebatar y ni siquiera es consciente del momento en el que ella lo acuchilla, ni siquiera se da cuenta de cómo lo acuchilla y pues resulta que le da en la arteria, en el brazo que va directo a la arteria y pues esto es lo que le ocasiona la muerte a Tomás. Entonces, al darme este contexto, en el Código Penal del Estado de Coahuila hay una figura que se llama legítima defensa, en su artículo 51, si mal no recuerdo, que dice que es repeler una agresión real inminente. Ante esta situación, Perla se encontraba repeliendo una agresión por parte de Tomás hacia ella. Y también la legítima defensa se acredita que Perla, con las mismas circunstancias que las de, en este caso, el agresor Tomás, repeliera esta agresión. En este caso, pues con el mismo cuchillo, con las mismas cosas que ella tenía al alcance, ella repelió esta agresión sin que exista dolo. El dolo, pues es la intención que tenemos las personas al querer ocasionar un daño, en este caso, pues matar a alguien. En este caso, Perla no tenía ninguna intención de lastimar a Tomás, lo único que ella tenía era mucho miedo porque Tomás ya la había agredido en ocasiones anteriores, ya la había amenazado de muerte y Perla, por cómo estaban sucediendo las circunstancias, ella realmente pensó que Tomás la iba a matar. Entonces, pues advertimos que se configuraban los elementos del tipo penal de legítima defensa en el que Perla estaba repeliendo esta agresión real inminente, había proporcionalidad en la que Perla la repelió, no existía el dolo por parte de ella para ocasionarle un daño, tan así
que al momento que Tomás es herido, Perla se queda, le da los primeros auxilios, le llama a la ambulancia, los vecinos auxilian a Perla porque Perla estaba en shock, ya no podía, se queda ahí con él hasta el último momento. Entonces, no se acreditaba la figura del Ministerio Público que era un homicidio simple doloso. O sea, no tenía nada que ver. Sí, Perla lo había lesionado, pero no existía esa intención, sino que era un contexto completamente diferente. Entonces lo que le faltó a la fiscalía fue justo esto, ¿no? Como el contexto y los antecedentes de conocer la historia de vida de las personas involucradas. O sea, ni siquiera estaban acreditando el porqué de esa discusión o por qué esa motivación por parte de Perla, ¿cierto? No, ni siquiera el Ministerio Público se puso a indagar cuál fue el detonante, o sea, por qué razón Perla había agredido a Tomás. No se cuestionaron, simplemente la carpeta decía que Perla agredió a Tomás con un cuchillo, pero bajo qué circunstancias, por qué razón, por qué Perla lo agredió, cómo agarró el cuchillo Perla. Inclusive Tomás en los labios tenía una consistencia amarilla que después nos dimos cuenta que era Resistol 5000. Incluso en el cuarto donde Tomás estaba agrediendo a Perla, había una botella llena de esta sustancia viscosa amarilla que pues era Resistol 5000 en una bolsa de plástico también. Y la necropsia arrojó que Tomás se encontraba en estado de intoxicación. Entonces, nada de esto la fiscalía tomó en cuenta, sino simplemente dijo, aquí hay un homicidio simple, porque llegan los paramédicos, llega la policía y Perla les dice, es que yo lo lastimé. Entonces ellos dijeron, tenemos un homicidio perfecto, ella está confesando, ya, la detenemos y la ponemos a disposición de un juez y Perla inicia su proceso por un homicidio simple doloso. Ok. Oye, Perla, y entonces para ti, cuéntanos un poquito sobre estos antecedentes, porque no era la primera vez que Tomás te agredía, pero desafortunadamente ese día la violencia escaló, pero tengo entendido que antes de estar en la casa, pues incluso te fue a buscar a un bar, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de esas últimas horas, cómo fueron para ti? Sí, claro. Esa vez, decidí salir con amigos, con una amiga, con un amigo. Entonces fue de que se enojó y fue y me buscó hasta el bar a agredirme. De hecho, en el bar, hubo un testigo que era el guardia que estaba en ese lugar. Y fue de que él pues sí, como quien dice, me defendió y le dijo que mejor se retirara. O sea, pero más que nada fue por el querer yo salir, solamente porque yo salí. O sea, Entonces estaba ya fue que, molesto y se fue a desquitar contigo en presencia de muchas personas, te fue a sacar del bar básicamente, pero no se lo permitieron. sí, de hecho, fue de que, no sé, yo digo y pienso que me estuvo buscando de bar en bar porque fui a un bar donde no frecuentaba yo y Ok. fue de que fue y me encontró ahí. Entonces me estuvo buscando por toda zona centro. Ujú. Cuando ya te encuentra, pues lo deja pasar el cuate del cadenero, ¿no? Pero después ya se dan cuenta que te están agrediendo y lo sacan. Él te amenaza ahí, ¿no? Incluso. Sí, de hecho me dijo, tienes media hora para llegar a la casa, si no vas a ver. Y fue de que yo le dije, no, no voy a llegar, no voy a llegar, me voy con mi mamá. Ajá. Entonces fue de que me dijo, te doy una hora para llegar, si no vas a valer así, con esas palabras. Ok. Entonces, de que de cierta manera, pues nadie se imagina que va a pasar esas cosas, ¿verdad? Claro. Y sí, o sea, me fui al lugar a donde yo vivía con él, sin pensar qué pasaría, ¿verdad? Y pues pasó. Cuando tú llegas, Solamente, ¿qué estaba haciendo ujú. él? Cuando yo llego, veo toda mi ropa tirada en la cochera Ujú. y fue de que también lo veo a él en la puerta, sentado, y sí, se estaba drogando, traía una bolsa de Resistol y se estaba drogando. Ujú. Entonces yo veo mis cosas y empiezo así a recoger y luego ya volteo y ya fue de que yo entro a la casa pero pues no me imaginaba.
Entonces entro a la casa y ya fue cuando él se levanta rápido y cierra la puerta y se va contra mí. Ujú. Se te echa encima Y con los puños, usó algún instrumento o simplemente fue con el cuerpo. no, solamente fue con el cuerpo que me iba aventando, me iba aventando. Entonces al llegar a la cocina estaba un sillón y Ujú. me aventó al sillón y estaba sobre de mí y me estaba ahorcando. Entonces, ya fue de que me lo logró quitar de encima y yo me voy corriendo Ujú. y volteo y él traía ya un cuchillo en la mano. Ok. Entonces yo digo que por la misma desesperación, fue de que voy directamente a la puerta de mi casa, bueno, de la casa, Ajá. y no la puedo abrir. Ok. Y fue de que me meto al cuarto sí, al cuarto, y le cierro. Y Ujú. ya fue de que él fue y la destrozó a puños y sí, la quebró completamente. Y fue cuando ingresa al cuarto, me empieza a agredir y traía el cuchillo en la mano. Y fue de que me empezó a ahorcar con una y con el otro, me traía el cuchillo, me estaba, sí, o sea, amenazando, me decía, si te mueves te lo voy a encajar, si te mueves te lo voy a encajar. Entonces fue de que yo no me movía, no me movía. Ujú. Entonces ya fue que yo ya no podía respirar y fue que yo se lo quito. Al momento de yo quitárselo, él me agarra con las dos manos y me empieza a presionar el cuello. Entonces, pues como por lo mismo, yo no lo quería agredir, yo le decía, suéltame, suéltame. Y ya fue de que ya las palabras ya no me salieron. Entonces, al último fue impulso de defensa, de que solamente le dejé ir el cuchillo sin ver en dónde le iba a caer, solamente quería que me soltara, Ujú. porque yo ya no podía respirar. Ujú. Y ya fue de que se lo encajé y así como se lo encajé, se lo saqué. Ya. O sea, fue rapidísimo, pero en realidad tú tuviste que pasar por todas estas agresiones y el momento en el que tú logras quitarle el cuchillo y darle de vuelta, ya te puedes zafar de él, ¿no? Sí, ya fue de la manera en que me soltó, Ujú. porque se cubrió la herida. Entonces, Ok. al momento de que pasa eso, él sale de la casa con Ajá. facilidad, o sea, abrió la puerta de la casa y yo Sí. dije, o sea, ¿cómo yo no la pude abrir? Entonces era tanto el miedo y la desesperación que ni pude ni abrir la puerta. Ujú. Entonces pasa de que él se va corriendo todavía y yo voy detrás de él todavía para ayudarlo. Y yo le decía, espérate, te voy a ayudar, espérate. Y ya fue de que ya se empezó, por lo mismo que se estaba desangrando, perdió fuerzas. Ah. Entonces yo voy y todavía lo ayudo. Y fue de la manera que me lo llevé de nuevo para la casa para sentarlo en la banqueta. Y yo le dije, espérame, le voy a hablar a una ambulancia. Y ya fue cuando ya marqué a 911 y realmente no recuerdo cómo yo estaba, si estaba gritando histérica, la verdad no sé. La Ujú. cuestión de que salió una vecina a ayudarme y fue de que ella terminó la llamada porque yo ya no podía hablar más. Yo no me acordaba ni de la dirección Ok. y fue de que le pasó el teléfono y al momento de que le pasó el teléfono, yo me acerco a esta persona a ayudarla, a hacerle, sí, para que no se desangrara, Ujú. poniéndole ropa encima y apretándole la herida para que no se desangrara más. Ujú. ¿Cómo estaba él? ¿Te decía algo o solamente estaban enfocados en atender la herida? Fue de que yo le dije que me perdonara, que esa no era mi intención Ajá. y solamente me dijo, sí te perdono, pero si me ayudas. Y Ok. ya fue, ya lo último. Ujú. Entonces ya alcanzan a llegar los paramédicos, tú estabas ahí, ¿en esa misma noche te detienen? Sí, fue de que primero llegó la patrulla, Ajá. primero llegó. Entonces, al momento de llegar, me preguntan que qué pasó y yo le dije, es que lo acabo de acuchillar, yo fui. Ok. Ya que rápido, ni siquiera me preguntaron cómo pasó, por qué, o sea, nada, absolutamente nada. Ujú. Solamente fue de que yo dije, fui yo y me agarraron y mi esposa me subieron a la patrulla, Ujú. sin preguntar absolutamente.
absolutamente nada. Durante tu arresto, ¿sufriste algún tipo de insulto, amenaza, agresión física por parte de los oficiales? Agresión física no, pero al momento de yo estar arriba de la patrulla, a esta persona le ponen una chaqueta demasiado gruesa en la cara Ajá, y pues yo como estaba con él todavía tenía signos vitales, ok. todavía respiraba poco, pero respiraba. Entonces fue de que yo le decía a los oficiales, quítensela porque lo van a asfixiar y así, y se va a morir, así ya le empezaba a decir. Entonces a mí el oficial voltea y me dice, eso es lo que querías hacer, no matarlo, pues ya lo mataste. ¿Cómo te Entonces ya sentiste fue con de, ese comentario? pues mal, porque al momento de que te digan, eso es lo que querías hacer, pues ya lo lograste. Entonces ni siquiera supieron ni el por qué ni cómo, y ni la Ujú, intención para empezar. Y claro. pues sí, o sea, me sentí agredida y pues me sentí mal, la verdad. Ujú. Y ya después de ahí, pues te llevan ante la autoridad y te montan todos los cargos, ¿no? Pero todo esto basado en que tú eras una mujer mala y que tenías una intención clara de hacerle daño a Tomás, como que fue el estereotipo que se jugó durante el juicio, ¿no? Sí, más que nada porque pues creo que aquí viene mucho el machismo al decir, es que te saliste a tomar, Ajá, es que tuviste la culpa porque andabas en la calle. Entonces, pues así se dejó llevar todo el proceso de ujú, que andaba a altas horas en la noche tomando y porque me salí de casa. ya, claro. Como si tú Mm, no tuvieras derecho, ¿no? A divertirte y además como si fuera derecho de él de estarte violentando por ejercer estas libertades que tú tienes, ¿cierto? Así es. Sí. Bueno, precisamente de esto de los estereotipos es todo un tema en el sistema de justicia porque los estereotipos pues son estas imposiciones sociales que se nos ponen precisamente para limitarnos y nos limitan en lo individual, en lo educativo, en lo laboral y también nos hacen ver como personas que no somos ante el sistema de justicia. ¿Cuáles fueron los principales prejuicios, Carla, que enfrentaron durante el juicio, especialmente por parte de la fiscalía? ¿Tú qué escuchabas de esos prejuicios? ¿Cómo los combatieron? Mira, los principales prejuicios siempre fueron el hecho de que ella se hubiera salido, no tenía por qué haberse salido, si era tan víctima de violencia como pues que andaba haciendo en la calle, mucho más de que se hubiera ido a un bar, que se hubiera tomado unas cervezas. Entonces, así como que, pues entonces no es una víctima, entonces no es sumisa, entonces empezaron a justificar más que nada la conducta de Tomás, Ajá. pero jamás lo vieron desde otra perspectiva. Entonces, eso fue lo que más nos costó trabajo hacerles entender que el hecho de que ella hubiera tenido esa acción no significa que por eso ella ya fuera responsable de que Tomás la agrediera y que incluso fuera a buscarla hasta ese lugar. Perla declara y ella refiere que Tomás no la dejaba ir a casa de su mamá porque su hija vivía con su abuelita, porque Tomás no la quería a la niña ahí. Entonces, ese día no deja ir a Perla con su mamá, incluso Tomás le saca el dinero a Perla para que ella no se vaya a ir, por eso ejercía violencia económica en contra de ella. Y es cuando a Perla le hablan un amigo, David, y se va con David y con otra amiga, de la cual no recuerdo el nombre, a este bar. Entonces nos cuestionaban mucho de que, ay, pues no que querías ir a ver a tu hija, pues si Ya. hubieras querido salir, te hubieras ido mejor a la casa de tu mamá y no a un bar, qué lista, andabas tomada y no sé qué. Entonces todos empezaron a ver como que, ay, pobrecito Tomás, no, mira, ella era bien mala, mira, no cuidaba a su hija, le importaba más estar con él y cosas Ujú, por el estilo. Entonces yo siento que esto fue lo que más nos costó hacer entender que el hecho de que ella hubiera salido no significa que no fuera una víctima en ninguna de sus circunstancias que había vivido. ujú, También otra cosa que nos costó mucho hacer entender al tribunal
fue de que nos cuestionaban de por qué si ella era agredida, había sido agredida en otras ocasiones, ¿por qué ella nunca lo denunció? ¿Por qué no había denuncias en el centro de empoderamiento? Entonces, nosotros tuvimos que explicar toda esta parte de, pues, cómo ella iba, para empezar a tener los recursos económicos, porque pues Perla estaba muy jovencita, 19 años, madre soltera, vivía con un hombre con el cual pues ella consideraba que le iba a dar esa fortaleza, y resultó ser todo lo contrario, ni siquiera la dejaba salir y demás. Entonces, ¿cómo Perla se iba a sentir cómoda yendo a un lugar desconocido para empezar? Si sabía dónde quedaba, si la iban a atender, si no la iban a atender, si le iban a dar trámite a sus denuncias, etcétera. Entonces, hacer ver todas estas circunstancias fue el hecho de que no porque no la hubiera denunciado anteriormente, no quiere decir que esto no hubiera pasado y que ella no fuera víctima de todo esto. Entonces, Claro. estos en sí fueron los principales retos que nosotros tuvimos en la defensa de ella, más que nada. No la agredieron por otras circunstancias. Estos fueron los principales detonantes con ella. ¿Por qué no lo denunció anteriormente? ¿Por qué no se fue con su mamá? ¿Por qué no pedía ayuda? Porque también decían que no era más fácil que cuando regresó del bar, si Tomás ya había ido a buscarla y la había agredido, ¿por qué no se quedó con la amiga o por qué no se fue a otro lado? Entonces, para las víctimas sabemos que es muy difícil tener reacciones o realizar conductas que las cuales nosotros, quienes no nos encontramos en su lugar, puede ser más lógico reaccionar de esta manera, pero no sabemos cómo, en las circunstancias en las que ellas se encuentran en el momento, o lo que está pasando por su mente. Entonces, en este caso, Perla lo que quería era regresar a su casa y aclarar las cosas con Tomás. Entonces, el hecho de, esto fue lo que más se le cuestionó a Perla de por qué no tuvo otras conductas, pero jamás fue como que, no manches, o sea, Perla, eres una víctima, te apoyamos, hiciste lo correcto. Si tú no te hubieras defendido, ella hubiera sido la muerta. Sí. Y ahí, pues, nadie hubiera abundado en nada, simplemente hubiera quedado en, Tomás asesinó a Perla. Y ya, entonces, eso fue lo más difícil de todo este proceso, hacer ver realmente la situación y que pudieran entender qué es la perspectiva de género. Por eso, a lo largo del juicio y de los alegatos, tanto de apertura como de clausura, nosotros siempre manejamos el juzgar con perspectiva de género en legítima defensa, porque pues considerábamos que era la teoría del caso adecuada. Muy bien. Precisamente como por parte de la defensa, y creo que es una estrategia excelente, bueno, una es obviamente señalar aquellas deficiencias con las cuales la fiscalía se ha conducido en la investigación, en la debida diligencia, en el debido proceso, pero la otra es que tú particularmente desde la defensa de oficio, pues te abocaste a conseguir testigos, que Perla te ayudó precisamente, ¿no? Para contarte toda esta situación. Entonces, esa defensa que tú ejerciste, pues cambió la perspectiva. Si nos pueden contar un poco, Perla, ¿cómo fue para ti, pues, abrirte de tu experiencia de vida, de violencia con Carla, si tenías dudas de si te iba a ayudar, cómo te sentiste durante todo el proceso de juicio? Al principio me sentía pues mal y confusa porque se me venía a la mente de voy a durar tanto tiempo aquí, porque el primer abogado me dijo que tenía que pasar de 18 a 26 años en prisión. Entonces, el, el pensar que la mínima iban a ser 18 años, yo decía, ¿cuándo voy a salir? Así. ¿Qué edad Entonces, tenía en ese momento? perdón, ¿Qué edad tenía tu hija en ese momento? en ese momento mi hija tenía 4 años. Ok, vale. En- Entonces, fue de, me presentaron a la licenciada y me hizo sentir principalmente en confianza por ser mujer, porque la primera persona era un hombre y me dijo que no me iba a ayudar. Entonces, el ver que la licenciada era mujer me hizo sentir un cierto alivio, ¿verdad? Entonces, la manera en que se expresó conmigo, que me iba a ayudar, que todo iba a estar bien, dándome, ¿cómo le diré? Sí,
que todo iba a salir bien por lo que realmente había pasado, no por lo que la gente creía, Ok. y que Como se que iba a le hacer ibas a justicia más. demostrar. Ujú. Sí, que iba a demostrar la inocencia. ¿Cómo impactó todo este procedimiento en la relación con tu hija y en tu familia? Pues fue una etapa muy difícil Ujú. porque pues mi hija estaba chica, mi mamá no tenía suficientes recursos para estar ahí conmigo, y lo poco que tenía ya lo había vendido para ayudarme. Entonces sí fue un golpe muy, muy fuerte en cuestión emocional y económicamente. ¿Pudiste ver a tu hija durante esos meses que estuviste en proceso? Este, sí, cuando estuve reclusa tenía visitas y sí iba mi hija, pero no cada fin de semana, por unas horas solamente. ¿Cuánto tiempo aproximadamente duró hasta que se celebró el juicio y te dictaron la absolución? Sí iba a cumplir el año, eran 11 meses y cachito, casi el año. O sea, casi un año de tu vida que estuviste acusada y privada de tu libertad, alejada de tu familia, siendo acusada por una situación de legítima defensa, ¿no? Después de que sales, bueno, ya afortunadamente se logra, ¿no? Esta sentencia en donde, pues sí, se reconoce que no hay una responsabilidad. Por aquí estamos viendo, pues, un poquito, les quiero compartir estas imágenes, ¿no? Lo estamos platicando el caso, pero para invitarles a ustedes, el público que nos está viendo, que se acerquen a ver este documental, así lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Psicología Criminal y Forense, como documental Legítima Defensa, y también lo estamos poniendo aquí en el chat. Esto es un poco de la recreación de lo que tú nos contabas y aquí tú estás testificando precisamente, ¿no? Pero cuando te tuviste que subir a la tribuna, después de escuchar todas estas cosas de cómo te estaban descalificándote, pues como persona, como madre, ¿no? ¿Cómo te sentías tener que testificar ante la fiscalía que te estaba acusando con esas intenciones? Sí, estando ahí y me hacían preguntas así como, no sé, me hacían sentir muy incómoda, Ah, como querían que, como que querían confundirme en cuestión de que yo misma me echaba la culpa, de que sí, yo tuve la culpa, sí, yo me salí o así. ok. Y me hicieron sentir pues mal, ¿por qué? Porque el ya haber estado todas las pruebas de que la persona ya tenía antecedentes penales, que se drogaba, en ese momento estaba completamente en estado de, sí, tóxico. Intoxicado, Y ajá. aún así lo estaban defendiendo y a mí haciéndome ver como la mala solamente por salir. Entonces, cuando empecé el proceso me sentía mal, me sentía culpable, Ujú. y entonces fue pasando las audiencias y fue cuando ya tenía, sí, el apoyo de la licenciada Carla, fue que ya me sentía ya más relajada y ya con más ganas de ya hacer mi declaración. ¿Por qué? Porque me brindó la confianza y el quitarme la culpa de encima. Exacto, porque además hay que destacar esto. Tú tenías una relación con Tomás y lo que había sucedido era traumático. Tú no tenías la intención de que esa noche terminara así, pero por defenderte y entonces estabas sufriendo al mismo tiempo que te estaban acusando de haber sido separada de tu familia, que te estaban calificando con todos estos estereotipos y además haber perdido a tu pareja en estas situaciones de violencia. ¿Cómo fue para ti dentro del centro penitenciario? ¿Tuviste alguna asistencia psicológica, algún acompañamiento? No me brindaron ayuda psicológica, solamente a la psicóloga que me iba a ayudar en el juicio, Ah, que bien. fueron como unas 3 veces que me fue a visitar. Y dice, o sea, te hicieron un Pero, abordaje psicológico y eso fue lo que platicaste, pero no tuviste terapia dentro del centro ni nada. no, no me ayudaron así dentro del centro, pero, pero ahí mismo, pues te hace ver la vida y ya
uno solo va sanando, como quien dice ahí dentro. Ujú. Vale, pues entonces ya con este proceso, finalmente, ¿cómo percibieron ustedes cuando llega ya el día final, ¿no, Carla? Hacen los alegatos de clausura, vuelven a presentar el orden de testigos que acreditaban la historial de violencia, el orden de eventos que acreditaban precisamente pues que Perla había actuado. Finalmente, pues vuelves a pronunciarte en tu alegato de clausura. ¿Qué expectativa tenían ustedes? Bueno, por supuesto, ¿no? Que iba a salir absuelta, pero ¿cómo vieron ustedes al tribunal? Que son estos jueces que veíamos ahí mientras tanto, mientras se desahogaba todo. ¿Cómo lo veían ustedes? Ah, mira, por la experiencia que tengo llevando juicios orales, sí te puedo decir que a veces traiciona el ver las reacciones de los jueces o las juezas, porque probablemente nosotros pensemos que, mira, ese testigo está impactando, pero también hay información que a veces no resulta tan favorable a nosotras. En este caso, el tribunal que nos tocó, pues era conformado por 3 juezas y las 3 juezas estaban muy tranquilas, casi no hacían muecas, escuchaban y observaban todo lo que pasaba, pero sí prestaban demasiada atención cuando nuestros testigos empezaron, hubo algunos testigos del Ministerio Público que se podía resaltar información muy valiosa, como en el de criminalística de campo, al poner a la vista las fotografías del cuarto donde habían sucedido los hechos, pues era muy impactante porque la puerta estaba destrozada, había un buró de madera, un ropero roto, o sea, todo tirado, entonces era muy impactante. Entonces, con las mismas pruebas de fiscalía, nuestra teoría iba teniendo un poco más de sentido de si no hubiera habido, forzosamente en ese lugar se podía observar que hubo una discusión, una pelea. Entonces, Claro. no era como que de la nada Perla lo acuchilló. También con la madre de Tomás se pudo obtener información como el hecho de que Tomás había sido sentenciado anteriormente en 2 ocasiones por violación y me parece que por robos. Inclusive también a través de ella pudimos resaltar que Tomás era una persona con problemas de adicción. Era muy evidente que la señora quería ocultar esa información, pero a través de preguntas de la defensa se pudo obtener esta información. Entonces, esto también iba corroborando nuestra teoría del caso. Ya con las pruebas de la defensa, con los testigos, con la señora Eusebia, si mal no recuerdo, y no me acuerdo cómo se llama su esposo, que fueron los que apoyaron a Perla, con el auxilio de Tomás, con la psicóloga, con la licenciada Mayra Pacheco, que fue la que nos apoyó con el dictamen psicológico de Perla. Se pudo ir obteniendo las circunstancias de vulnerabilidad en la que ella estaba, el contexto en el que habían sucedido las cosas. Inclusive fuimos a buscar al guardia de seguridad al bar de esa noche. No fue fácil porque el guardia ya no trabajaba ahí, pero pues era conocido de ellos y por esa manera lo pudimos localizar. Entonces, el que el guardia también haya aceptado participar en el juicio como testigo y nos narrara esta parte que se desconocía de por qué Perla estaba en este bar y lo que había sucedido en este bar. Entonces, nuestra teoría, lo que habíamos prometido en los alegatos de apertura, ya tenía sentido, ya se justificaba con todas las pruebas que nosotros desahogamos y concluimos el juicio con la declaración de Perla, que fue lo que terminó de darle sentido quizás a algunas cosas. Siento que lo que impactó y con lo que se cerró el juicio fue que Perla al concluir su declaración de manera espontánea, Perla dijo, sí lo maté, pero yo no quería hacerlo. Hasta el día de hoy yo me culpo de eso. Entonces, el hecho de que Perla aceptara su responsabilidad, pero bajo esa culpa, obviamente no estábamos ante la presencia de un dolo, de que Perla lo hubiera querido dañar. Entonces, todas estas circunstancias ayudaron a corroborar lo que nosotros prometimos en un inicio. Sí fue un trabajo pesado porque teníamos que partir de cero,
Fueron unos alegatos muy largos, todo el mundo me lo dice, no manches, te tardaste un chorro con los alegatos de apertura, cuando lo que se recomienda es que sean cortos para no cansar al tribunal, pero en este caso partíamos de cero porque teníamos que dar todo el contexto, toda la historia que nadie conocía, para que pudieran entender por qué Perla hizo lo que hizo y por qué fue este resultado. Entonces, creo que en estos ejemplos que les comparto es cuando pude observar quizás al tribunal de que, mira, es cierto, tiene sentido, o lo que Perla declara es honesto, o sea, no está fingido, no lo ensayó ni nada. Y además de que la versión de Perla era demasiado objetiva y demasiado coherente. Entonces, eso también ayuda mucho en los juicios de que los sentenciados, bueno, los acusados, las acusadas, en este caso Perla, le dé ese soporte a lo que la defensa quiere demostrar. Claro. Entonces fue un poquito regresándome. A ver, cuando hablamos de perspectiva de género y antecedentes, las personas que participamos necesitamos reunir, recopilar información histórica de las personas que estamos pues estudiando, que estamos acompañando el procedimiento judicial. Y algo que no había visibilizado la fiscalía era estos antecedentes de violencia de género que ya tenía Tomás, que ustedes rescataron. ¿Cómo fue que ustedes decidieron, o sea, primero buscar esos antecedentes, porque supongo que no los tenía la fiscalía ni los presentó o los ocultó, por supuesto? ¿Cómo los consiguieron y cómo decidieron integrarlos para su teoría del caso, Carla? Perla nos comentó que Tomás tenía problemas, que había sido detenido en varias ocasiones. Entonces, como no nos podían dar la información, yo pido información a través del área de jurídico de los Cerezos, si existe algún registro de antecedentes penal en contra de Tomás. Entonces, nos arrojan esta información. Obviamente a mí no me la quisieron dar, se tuvieron que pedir audiencias de control de garantía para justificar la necesidad de esta información dentro de la investigación. Entonces, a través de una jueza que ordena que se emita este oficio y nos respondan lo que estamos solicitando, es que nos hacen llegar esta información y es cuando advertimos por qué delitos, en qué años y cuánto tiempo Tomás estuvo detenido. Como no contábamos con más información porque la familia de Tomás no quería hablar con nosotros, lo que nosotros hicimos fue pues irnos a lo básico, ir al lugar donde Tomás y Perla vivían, entrevistarnos con los vecinos que de alguna manera pues los ubicaban, porque Tomás y Perla no eran muy sociales, al contrario, siempre estaba Perla en la casa. Es raro que a Perla la veían. O sea, sí lo ubicaban como que Perla al inicio llegaba con una niña, ya después nada más la veían a ella sola y decían que era una pareja pues rara, así la llegaron a mencionar. Lo interesante en este asunto también es que enfrente de la casa de Perla, la familia que vivía, la menor que dice que observa desde su habitación que estaba en la planta alta, que Perla cuchilla a Tomás y todo, la mamá de la menor era expareja de Tomás. Ok, ajá. Entonces, había una relación afectiva antes de que Tomás anduviera con Perla. Entonces, esto también nos prendió un foco de que había malicia por parte de esta familia, de la declaración de la menor, porque era increíble que la menor pudiera ser tan detallada en cómo había observado que Perla hacía, inclusive hasta escuchaba lo que Tomás, hasta que lo que Perla le decía, que lo iba a matar, que era un maldito y cosas así. Entonces, hicimos unos ejercicios también, entramos al domicilio de enfrente para ver si se alcanzaba a escuchar de domicilio a domicilio y no se alcanza a escuchar absolutamente nada. Incluso de la habitación de la menor hacia el lugar donde los ubicaba a Perla y a Tomás, no se alcanzaba a observar nada tampoco. Entonces, pues tuvimos ahora sí que puro campo porque no teníamos más información. Los únicos testigos que nosotros pudimos encontrar pues fueron a estos dos testigos que se animaron a declarar, el guardia de seguridad y la psicóloga. No tuvimos más testigos y con las mismas pruebas de fiscalía pues robustecer. Entonces, ahora sí que tenemos que partir de cero e ir con los vecinos. Los vecinos siempre van a dar información,
porque de alguna manera te ven que entras, si tienes algún conflicto y llega la policía, van a decir, ay, si son personas problemáticas, siempre se están peleando, siempre están tomando. Entonces, ellos siempre nos van a dar información. Entonces, esto fue lo que nosotros pudimos rescatar de la investigación porque no había más personas que nos pudieran aportar. Y pues la declaración de Perla. Súper importante retomar aquí la participación, el derecho de la participación de las víctimas. O sea, a pesar de su calidad de imputada, recordemos la calidad tal cual de haber sufrido esta victimización por razones de género. Me llama mucho la atención que pues te fue aislando, Perla. O sea, Tomás te fue separando de tu familia al grado en el que ya no podías tú estar con tu hija en el mismo lugar porque pues él se sentía molesto. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre pues este problema que tú tenías de no poder convivir con tu hija porque Tomás no le parecía? ¿Qué te decía? Pues al principio todo bien, entonces al pasar el tiempo ya era, solamente quería estar así, o sea, conmigo y no quería que nadie me hablara, solamente quería que fuera yo. Y siempre le dejaba en claro que tenía a mi hija y así, y él se molestaba siempre de que, sí, de seguro ni vas a ver a tu hija, sí, de seguro te vas a ir para otro lado, cuando en ningún momento yo me salía, cuando yo en ningún momento hice nada. Entonces, siempre fue el, el querer estar detrás de mí, vigilándome. Ujú, Entonces, ese día fue que dije, ya basta, yo me voy a salir, ya no quiero estar ya en esta situación. Y ujú. fue la primera y última vez que pasó. Y de hecho, decía Carla hace un momento que los vecinos decían como que casi no salían. Y esto era realmente porque él no quería que tú salieras. O sea, él sí se iba, pero tú tenías que quedar porque él te decía, ¿no? Y si no, había consecuencias. Sí, al principio no había problemas, no había así agresiones físicas. Entonces todo empezó a detonarse inicio de diciembre. Ok. Entonces fue un lapso de como mes y medio de agresiones, de insultos y el 21 de enero fue cuando ocurrió ya lo último. Ujú. Fue cuando, pues sí, todo terminó, pero fue ya el último mes que se detonó ya muy, muy grave todo. Claro. Pues bueno, finalmente, ¿cómo es que tú retomas tu libertad? ¿Te dictan la absolución? ¿Determinan la liberación inmediata? ¿Te reúnes con tu familia? ¿Cómo fue ese proceso de llegar de nuevo con tu familia? Platícanos. Pues fue de que pues salí, me dictaron la sentencia absolutoria y Ujú, fue de que nadie sabía que iba a salir, nadie se imaginaba. Entonces mi mamá fue y de hecho ese día me decía la licenciada, Perla, tranquila, tú vas a salir y todo va a estar bien. Y yo volteaba y yo ya estaba así como que sentía el apoyo, pero muy dentro de mí me quise hacer creer de que me iba a quedar, por si sí, pues no me cayera de golpe y no me afectara. Entonces yo volteaba y le decía a la licenciada, sí está bien, pero yo ya le había dicho a mamá, no, mamá, aquí yo me voy a quedar y no te hagas ilusiones. Entonces al momento de recibir ya la sentencia, pues me cayó así demasiada alegría porque yo ya me había idealizado estar ahí años. claro. Entonces salgo y pues todo empieza, este, pues sí, a manejarse bien en cuestión de todo pues sí, lo que ha afectado con mi hija, o sea, el tiempo, el estar ausente y sí, todo cambió demasiado. Ujú. Ya pudiste retomar tu vida. Ahorita estás con tu hija. ¿Ya cuántos años tiene? Ahorita mi hija ya tiene 12 años y pues yo ya pues estoy trabajando, echándole ganas poco Ujú, a poco. ujú. En cuestión de psicológicamente todavía se llegan recuerdos a la mente y todo y es de días altos, días bajos, pero eso
creo que pues así va a seguir toda la vida, ¿verdad? Pero no estoy tan afectada como al principio. Justo aquí una persona en el chat te felicita, dice, te felicito por tener esa valentía de contar esta situación vivida, que muchas no han contado porque ya no pudieron hacerlo. Ánimos y te mando mis abrazos desde el Petén. También María Elena te reconoce. No es fácil para ninguna mujer un proceso así donde la misma autoridad revictimiza a las mujeres. Un testimonio muy fuerte. Felicitaciones por compartir. Oscar felicita a la defensa por la investigación de campo, precisamente. Bien, pues invitar a las personas asistentes a registrarse en el enlace que nos están compartiendo en el chat si es que ustedes desean adquirir su constancia opcional. Si no, no hay ningún problema. Esta sesión va a ser publicada en YouTube, va a estar disponible. Les invitamos de nueva cuenta a ver el documental completo de este caso de legítima defensa con perspectiva de género. Aquí se los comparto. Gilda nos saluda y nos abraza desde Argentina. Gracias, doctora, por defenderla. Carla, hacerles también el reconocimiento a la defensa de oficio, que como nos decía Perla, hay un mito alrededor de la defensa de oficio de que pues ella misma no confiaba, ¿no? Y su mamá dijo, no, vámonos por un particular porque eso sí hacen el trabajo. Bueno, les quiero comentar particularmente que nosotros como expertos y expertas forenses hemos trabajado con Carla de Ávila en casos de alto impacto y que también tienen que ver con perspectiva de género, y en verdad que yo le reconozco mucho su calidad de profesional, su calidad de persona. Creo que Perla también lo reconoce, ¿no? Que no le dio ni el primer abogado por ser particular esa calma, esa seguridad, ese acompañamiento, ese reconocimiento, esa tranquilidad, y tú segura, yo hago el trabajo, ¿no? Entonces, felicidades también a Carla por su trabajo en defensa de las personas en situación de vulnerabilidad. Ella es una abogada excelentísima, presta sus servicios en Coahuila, México, para aquellas personas interesadas en contactarse con ella más adelante. Pues nosotras la tenemos de invitada aquí para nuestras clases de posgrados del Instituto Ciencia Aplicada. La tendremos también para enero, que inician nuestras sesiones de posgrados en las 2 maestrías. Ya iniciamos enero 2024, el 8 de enero, con la maestría en criminología forense y perfilación criminal, y con la maestría que se dedica a hacer evaluaciones de psicología forense. Para aquellas personas interesadas, pues están abiertas las puertas del Instituto Ciencia Aplicada. Nos comparte por acá Berta, que Dios te bendiga. Carmen, muchas gracias por compartir tan importante el tema, no es fácil, siga adelante, bendiciones. Juanita, qué buena defensa. Nuestro caso no tuvimos esa suerte, la chica terminó con cadena perpetua, no puede ser, ojalá se pueda hacer algo al respecto. Carla es buenísima para apelaciones, para amparos, para visibilizar todas estas estructuras de opresión y de violencia de género. Yo, pues aquellas personas interesadas ya saben que nos pueden escribir, yo les puedo compartir sus datos si necesitan contactarla para algún caso en particular. Creo que Carla, pues con mucho gusto asiste, y hemos trabajado muchos casos con ella de legítima defensa precisamente, y que implica hacer investigación. Créanme que no es fácil, ningún abogado de oficio tiene las capacidades, la voluntad, ¿no? Y muchas de los materiales incluso para poder hacer esta investigación de campo, y mucho menos peritos, honestamente, ¿no? Sí, las fiscalías se habla de que tienen toda una estructura y pues por eso pesa mucho, pero es este contrapeso de la defensa, de una defensa técnica adecuada, que es un derecho humano de las personas acusadas de un crimen, poder contar con una defensa pues que visibilice todas estas inconsistencias. Juanita nos saluda desde Argentina. Bienvenida, Juanita, siempre. Muchas gracias a todos por unirse a esta sesión. Desafortunadamente, en el caso, el chico murió 20 días después. Qué lástima. Juan Carlos, el contexto reconocido en los protocolos especiales es omitido en los procesos por ignorancia y negligencia. Es cierto. Hay que recordar que el Estado tiene la obligación de investigar con exhaustividad, y ya vimos en este caso que no consiguieron los antecedentes penales de Tomás, que no consideraron pues que
Perla es una persona como cualquiera de nosotros con derecho al esparcimiento, con derecho a la libertad y con derecho a vivir una vida libre de violencia, y que cuando ella termina en esta situación se le vuelca todo el Estado y todo el sistema encima, lo cual es una cosa pues realmente injusta, y en este caso en particular estamos difundiendo para hacerles pues llegar a más personas que sí se puede realizar una perspectiva de género desde la defensa, que sí se pueden acreditar casos con participaciones de actos de investigación y esta investigación de campo. Carla dice, el sistema no es perfecto, pero para eso estamos, para poner un granito de arena y hacerle peso a la fiscalía en todo lo que pueda ayudar, con gusto. No lo sé todo, pero estar abierta a aprender. Carla, Perla, invitarlas al, perdón, algunas palabras de cierre que te escuchamos. Perla. Sí, pues quiero dar gracias a la licenciada Carla, ¿verdad? Por su defensa y siempre se lo he agradecido, en verdad. Y pues no crean de que los licenciados de oficio no, no ayudan rápidamente, que dejan pasar una lista de espera y nomás no. Realmente eso es falso y ahorita está comprobado. Y así como está la licenciada Carla, yo sé que va a haber muchas más licenciadas que se van a estar recibiendo y conforme este tipo de, sí, de pláticas se van a ir fomentando y ya van a hacer una buena defensa y para poder ayudar a más mujeres así con situaciones similares. Muchas gracias, Perla, y pues a retomar tu proyecto de vida, a disfrutar de tu hija, a disfrutar de tu libertad, a disfrutar de la justicia, que es lo que tuviste en este caso para que se visibilizara la situación. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que nos puedas compartir tu testimonio. Sabemos que no es fácil, sabemos que remueve algunas cosas, pero que afortunadamente las condiciones en las que ahora te encuentras pues son favorables y que pues ha ayudado a que puedas encontrar tu camino de vuelta. Por aquí voy leyendo algunos comentarios antes de leer que Carla nos haga algún comentario de cierre. Ana Elisa, muchas gracias, Carla. Juanita dice, es increíble, no se investiga en Argentina. Mónica, cariños desde Chile. Montserrat nos comparte, el sistema patriarcal condena a las mujeres solo porque un hombre está involucrado como aparente víctima. Todo el Estado machista se vuelca contra ella. Exactamente. Todos los argumentos que usó la fiscalía en su contra tienen machismo implícito y falta de perspectiva de género. Aquí en México, pues ya ven, ¿no? Tuvimos este caso, desafortunadamente lo vivimos en América Latina y creo que es momento pues de tener estas charlas, de tener estos encuentros para que podamos ver que sí es posible y compartir experiencias de caso incluso. También les compartimos ya por último nuestras convocatorias de posgrados. Aquí nos están colocando los enlaces. Son las maestrías que les comentaba. Tenemos la maestría en criminología forense, que es para poder realizar investigaciones de este tipo. Precisamente lo que nosotros hemos colaborado con Carla es, por ejemplo, ayudar a hacer peritajes que le expliquen al sistema de justicia qué pasó basado en la evidencia científica y agregándole también perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género para explicar las asimetrías de poder, cómo las personas a veces nos encontramos en desventaja por nuestras condiciones de vida, etcétera. Y por otro lado está el posgrado en psicología forense. Se llama Investigación y Evaluación Criminal y Forense, al cual también les invitamos a sumarse. Empezamos ya en enero. Este posgrado pues está dirigido a psicólogos, psicólogas que quieran especializarse, como la maestra Mayra Pacheco, que ayudó precisamente a testificar, a hacer un peritaje a Perla para poder acreditar todas estas circunstancias de violencia de género y poder favorecer a la teoría de la defensa. Ana Consuelo felicita a Carla por su defensa ética y profesional. Marta, felicidades, excelente ponencia. Y Rosa García nos saluda desde Guatemala. Carla, te escuchamos tus palabras de cierre. Adelante. Gracias, Valeria.
Miren, el sistema, como les comentaba en el mensaje, no es perfecto y aquí en Coahuila en específico, que es el estado en el que nosotros nos encontramos, en el estado ahí en México, tiene muchas deficiencias. La realidad es que no ha sido nada fácil el camino que hemos emprendido desde el asunto con Perla, como muchos otros que vinieron después. Al contrario, cada vez se pone más difícil. Creo que el hecho de evidenciar todas estas malas prácticas por parte de Fiscalía a veces no es tan bueno porque digamos que o no está preparado el sistema o los estados no estamos preparados. Entonces, sí es complicado aventarse este tipo de trabajos, pero yo creo que de alguna manera el que aportemos un granito de arena, como se los comentaba, yo creo que es lo que hace la diferencia. Les digo, no es todo color de rosa, al contrario, les pudiera decir muchas quejas y muchas inconformidades que yo tengo, pero creo que el asunto de Perla, como algunos otros que les pudiera compartir, yo creo que son los que me llenan de mucha satisfacción y decir, bueno, son los que me hacen aguantar todo lo que vivimos. No lo sabemos todo, constantemente pues estamos actualizándonos, estamos preparándonos. Coahuila no tiene los peritos que se necesitan para el sistema. La verdad es que hay muchas deficiencias en la investigación. Afortunadamente, la vida nos hizo coincidir con Valeria, con el doctor Aurelio, con Brent Torby, y ellos han sido pilares en las investigaciones que hemos realizado a partir de Perla en adelante. Entonces, nosotros nos encontramos en ese camino en el que estamos visibilizando todas estas malas prácticas en el estado de Coahuila, pero sí, les digo ahí, hasta ahorita nos ha ido muy bien, pero sé que a lo mejor vamos a tener resultados negativos y no quiere decir que hagamos las cosas mal, sino simplemente quizás pues no se dieron las condiciones. Eh, todos los asuntos son diferentes, por supuesto, todos los países son diferentes también, pero si en algo yo les pueda apoyar, yo les pueda compartir con mucho gusto, igualmente yo estoy abierta, yo puedo aprender muchísimo de ustedes y quiero aprender muchísimo de ustedes, lo que se les ofrezca a través de Valeria, con mucho gusto. La experiencia de Perla, les comento, fue una de muchas y les puedo decir que eso es lo que me hace sentir bien, en paz, y creo que es lo que hace soportable el día a día, porque además es, si nos gusta, no nos va a pesar. Nada más pues hay que dar un poco más de lo que al menos los defensores públicos damos. Entonces ya depende mucho de cada uno. Y muchas gracias por la invitación, Valeria. Gracias por darle el espacio a Perla. Después de estos años que han pasado, Perla está mejor. No ha retomado su vida al 100. Perla ha pasado por por diferentes desniveles desde que salió, porque ya no fue fácil retomar su vida. Pero es algo que Perla sigue trabajando y que, bueno, al día de hoy Perla está aquí con nosotros y no fue una estadística más en ese entonces, en el 2017, de feminicidio, en este caso hubiéramos estado hablando. Pues muchas gracias a ambas por sus testimonios, por su trabajo, por pues resistencia también. Los compartían aquí la resiliencia de las personas que pasamos por estas dificultades, ¿no? Desde Tijuana nos saludan, Carla González, muchas felicidades a todos los avances en la defensa para delitos con perspectiva de género. Perla, gracias por tu testimonio, eres un gran ejemplo de resiliencia. Oscar, saludos desde Sinaloa y gracias por los aprendizajes que nos dejan. Juanita, nos comparte el caso desafortunado. Nuestra joven está embarazada, el muchacho la está ahorcando, le cortó con el cuchillo en los hombros y la negligencia fue del hospital. Esto es muy fuerte porque también, pues, las mujeres sobrevivientes se tienen que enfrentar a haber sobrevivido a la violencia feminicida. Y por eso es tan importante el acompañamiento psicosocial durante el proceso. Es un derecho de las personas involucradas y es también
un acceso a la justicia, es una reparación integral del daño. En este caso, pues cuando se le absuelve a una mujer, a una persona que ha sido víctima del sistema de justicia, de esta violencia judicial, se le tiene que reconocer su calidad de víctima, y en otras discusiones con otros expertos en derecho nos decían incluso que la reparación del daño no debería limitarse a tener una sentencia y que estuviera por escrito, porque pues la persona va a tener finalmente secuelas a lo largo de su vida, y como nos decía Perla, ¿no? De repente sí, de repente no, hay días buenos, hay días malos, pero pues finalmente ya estamos caminando. Juanita, te escuchamos. Está silenciado el micrófono. Ahí Listo, está, ¿no? adelante. Ahí Te se me escucha. escuchamos. Adelante. Bien. Yo soy conocida de Guatemala porque trabajamos junto a Gwen. Así que las dos hicimos el mismo proyecto de la asociación. Y este caso lo hemos trabajado inclusive con Gwen. Lo lamentable es que no solamente, a ver, acá se hizo una campaña, los padres del muchacho, a pesar de que sabían de que él que consumía tanto alcohol como droga, que la chica vivía violencia, que no lo reconocieron jamás, hicieron una campaña por los medios difamándola. Y la difamación llegó a tales puntos como inventarle que ella salía de noche, la chica estaba encerrada en la casa con, con tobilleras, o sea, no podía salir. Y de hecho yo fui a visitarla a su casa y ella salía hasta un determinado punto que era donde se le permitía. No salía ni siquiera a la calle. Pero la campaña de difamación que se le hizo, la chica no quiso defenderse. Si bien a ella le importaba, no tuvo la fuerza o no tuvo el valor de salir a los medios. Yo salí en los medios tratando de defenderla, o sea, tratando de aclarar la verdad, Sí. pero la gente no entiende, en realidad no se sabe bien cómo es cuando uno defiende o piensa o escribe desde una perspectiva de mujer o de género o de niñez. No se conoce. En Argentina lo que se hace son cursos que la mayoría no va, pero que después le dan un certificadito de 2 horas para entender realmente lo que es la perspectiva de mujer, lo de género, perdón. Tendríamos que entender la historia de la mujer, que hay gente que no quiere, no, sobre todo porque fue como me dijo un ex juez, me dijo, porque yo le pregunté justamente por qué razón la mujer va, denuncia, qué sé yo, que el progenitor de su hijo abusó de su hijo, y se la investiga a la mujer, no al hombre. Entonces me dice, bueno, eso te demuestra de que tenemos todavía una sociedad y una justicia patriarcal y machista. Sí. Y es terrible porque no se puede, es como que es una barrera que no se puede vencer. Yo estoy en contacto con muchas chicas de México y yo veo, por ejemplo, que ya sacaron la ley de violencia vicaria. Acá íbamos recontra adelantados y se estancó, eh, pero es la apertura de la sociedad y la apertura también de la justicia. Cuando la justicia empieza a investigar, y eso es lo que yo veo, que acá no se investiga en nada. En general, fíjate que, o sea, en experiencias de Latinoamérica, la experiencia de casos es no buscaron nada, ni lo que tenían de sus antecedentes en su misma fiscalía, en su misma unidad fue considerado. O sea,
sí nos enfrentamos y por eso es importantísimo volver a hacer investigación. O sea, ya sea que estemos con las víctimas, que ya lo haya hecho, entre comillas, la Fiscalía o el Estado, o que estemos acompañando desde la defensa, sí hay que hacer investigación porque si no, no se visibilizan todas estas condiciones. Muchas gracias por compartirnos. Nos preguntaba Carla, te preguntaba que si en Argentina hay alguna figura. Nos decía, ay, perdí aquí. Dice, La ¿existen de figuras en defensa, Argentina para reconocer la inocencia? sí, la legítima defensa. Ah, bien. Ella en realidad se defendió porque es más, la vio un psiquiatra muy reconocido, el doctor Stola, que quizá ustedes lo hayan escuchado porque sé que da charlas en México, y él le apuntó a ella en qué momento, eso me resultó muy interesante, en qué momento ella se da cuenta de que se la iban a matar. Entonces, ella dice que cuando queda a la altura, porque él la estaba ahorcando y estaba en el aire, cuando ella ya no siente los pies sobre la tierra y le ve los ojos, queda a la altura de los ojos de él, ese es el momento donde ella siente que va a morir. Y ahí es cuando le clava el cuchillo. Aparte, a ver, yo hice un poquito nada más de criminalística y se usa mucho la física. Y yo lo relacionaba, digo yo, pero que es lógico porque las cuchilladas no se las podía dar más abajo. Si bien aparecían en los grandes, en los medios, lo mató a puñaladas, era mentira, porque las palabras mentían. La chica, desde su ángulo, la única forma que la pueda apuñalar es en la parte de los hombros. A ver, es que era imposible de otra manera. Bueno, yo creo que ni siquiera esa cosa que yo la sabía desde los cursos que había hecho de criminalística, pero nada, nada, simplemente, y la hija, ella había tenido a la hija y a los 4 meses se la sacaron. O sea, le arruinaron la vida a la hija pequeñita, a su otra hija mayor de 15 años. Su hija mayor vio todo, todo, fue testigo y pidió al juez, a pesar de sus 15 años, declarar. Declaró justamente todo lo contrario a lo que habían dicho el padre y la madre, porque lo presenció. No se tuvo en cuenta nada de lo que dijo. Fíjate que eso es bien común cuando hay niños, niñas víctimas de violencia y pues son víctimas directas también, luego los ponen como ofendidos, ¿no? Pero en realidad son las personas más vulnerables en ese contexto. Acá en México también ha pasado que dicen, es que son niños, son fantasiosos, ¿no? Inventan cosas, no les podemos creer. Y es justo esa falta de perspectiva de infancia, más la perspectiva de género que no hay, y aparte, incluso en contra de la lógica de la física, ¿no? Se inventan unas cosas que Sí, dices, caray, es imposible que, o sea, de verdad hayan, casi que esta persona cayó con su ojo en un puño, y así fue que se ocasionó el golpe, ¿no? En lugar sí. de visibilizar todo este contexto. Pues yo les agradezco mucho por aquí en los comentarios, dice Claudia Marisol. Gracias por traer al diálogo estos casos donde las mujeres se convierten, entre comillas, en las victimarias, pero al final surge la verdad. Gracias a grandes profesionistas como Valeria y Carla, a pesar de vivir en un país machista y tener sistema de justicia patriarcal. Saludos. Muchas gracias, Marisol. Seguimos en contacto. Pues vamos cerrando con esta sesión. Yo les agradezco muchísimo a todos y a todas que se hayan conectado. Échense el documental, de verdad que está muy bueno. Ahí van a ver, para aquí que nos compartía la médico forense que nos acompaña, Luz Lozano, te va a interesar mucho porque hubo unas interpretaciones, un debate judicial sobre unas punzadas que tenía el cuerpo de Tomás por la canalización que había hecho el equipo de paramédicos. Y en la interpretación médico-legal
Lo que nosotros hacemos como criminólogos forenses es interpretar las lesiones con la evidencia conductual y estos antecedentes. O sea, si tú ves al cuerpo nada más así sin saber quién es, ni de dónde viene, ni su historia de vida, ni quién es la persona involucrada, pues tú no te vas a enterar de nada. Pero cuando hacemos victimología forense y lo cruzamos con medicina forense, es una joya, de verdad. O sea, victimología forense, criminología forense, medicina forense y psicología forense son las disciplinas que se están implementando en el sistema de justicia, tanto a lo penal, lo familiar, hasta casos civiles para daño moral, por ejemplo. Y pues adelante, ¿no? Adelante, bienvenidos, muchas gracias. Aquí seguimos en contacto. Agradecemos muchísimo a todas las personas asistentes, este gran foro que hemos tenido. Sigan atentos a nuestras redes sociales. Empezamos este año fuerte hablando sobre trauma vicario. Esperamos encontrarles ahí. Este trauma vicario pues es básicamente las afectaciones que sufrimos las personas acompañantes de otras personas que están viviendo procesos de violencia, llámese abogados, peritos, psicólogos, acompañantes de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, para que podamos tener estos espacios también de escucha entre nosotros, de contención, de validación, que también es necesario. Y pues muchas gracias, Perla, Carla. Les deseo lo mejor, seguimos en contacto, ya les estoy escribiendo para darle seguimiento a esta charla. Gracias a todos. Juanita, ¿quiere contactarse con Carla? Sí, claro, con mucho gusto. Juanita, pídele a Wendy que te pase mi contacto y yo te paso el de Carla, ¿vale? Sin problema. Bárbaro, gracias. Con mucho gusto. Y ustedes saben que aquí, pues todos los profesionistas nos podemos contactar. Se trata de formar redes en distintos pues lugares de Latinoamérica. Y pues aquí estamos personas de Guatemala, de México, de Colombia, de Argentina, de diferentes partes del mundo interesados en mejorar las prácticas. Por allá Elisa nos propone unos círculos de análisis jurídico forense, me parece excelente. Te lo voy a tomar en cuenta, porque ya estamos haciendo planeación para el siguiente año. Muchas gracias a todos y a todas, que descansen, gracias por acompañarnos, síganos en nuestras redes Instituto Ciencia Aplicada, .org o .com en internet y también en Instagram como Instituto Ciencia Aplicada. También estamos en Facebook como Psicología Criminal y Forense. Ahí nos pueden encontrar y en YouTube no se pierdan este documental de Psicología Criminal y Forense, Legítima Defensa. Gracias a todos, buenas noches. Las personas que se anotaron en el formulario para su constancia, vamos a estarles contactando para mandarles su diploma de asistencia. Gracias a todos, buena noche, hasta luego.